Buenos días, estamos contentos en este sábado 16 de octubre. Vamos a desarrollar la lección que hemos estudiado, que se titula El Pacto Perpetuo. Y entendemos por pacto acuerdos, ¿verdad? Y la palabra perpetuo nos dice eterno, ¿no es cierto? Que no tiene fin. ¿Y qué pactos actuales conocemos aquí, en la actualidad? Por ejemplo, cuando vamos a rentar una casa o un departamento, cuando rentamos un automóvil, que llegamos a una ciudad, ¿no es cierto? O no tenemos por alguna situación el vehículo y necesitamos rentar. También entendemos como pacto acuerdos de trabajo entre el empleador y el empleado, ¿sí? Entonces, otro ejemplo es cuando hacemos un acuerdo en un préstamo de estudiantes, ¿no? Ese es el recurso que usan los jóvenes para ir a la universidad. Entonces, hay un acuerdo, terminan de estudiar y tienen que comenzar a devolver ese préstamo. Bueno, todos estos acuerdos entre el arrendatario y el arrendador, entre las partes, son herramientas para cumplir un pacto, un acuerdo. Cuando ambas partes lo cumplen, está todo bien. Pero ¿qué pasa cuando una de las partes rompe el acuerdo? Va a tener, o ambas partes rompen el acuerdo, van a tener sus consecuencias, ¿no es cierto? Hay multas, se afectan las relaciones, disminuye el valor y la credibilidad de las partes o de la persona. El matrimonio es un pacto y es tan afectado como cualquier otro acuerdo cuando una de las partes rompe ese pacto. ¿Por qué es tan fácil romper nuestras promesas? Dios es la figura del esposo y la iglesia es la figura de la novia, ¿no es cierto? Y nosotros miramos la historia del pueblo de Israel y decimos cuánta falta de lealtad que tuvieron a pesar de la fidelidad de Dios hacia ellos. Y decimos qué quejosos eran, qué mal se comportaban, aún viendo tantas evidencias de la promesa y la continuidad de la presencia de Dios en sus vidas. ¿Cómo lo criticamos? ¿Cómo lo criticaban? Decimos nosotros hoy. Pero, ¿qué con nosotros hoy en día? Tal vez estamos tan ocupados en cosas buenas como el trabajo, en asuntos políticos, en negocio, y criticamos a los demás y vemos los defectos en otros y no vemos los nuestros, o no nos vemos a nosotros mismos. Y estamos a veces ocupados en entretenimientos, de trabajo, en cosas buenas, en la familia, en nuestros hijos, más que con Dios. Nuestro pacto con Dios debería ser tan comprometido como lo fue Elías. ¿Recuerda la historia de Elías en el Monte Carmelo? Él estaba tan conectado con Dios que podía desafiar a todos los que adoraban a los dioses Baales y decir, ok, hagamos una prueba, ¿no es cierto? Porque él tenía una conexión bien arraigada con Dios. Con cuánta seguridad y elocuencia él habló, con cuánta confianza y certeza, porque él tenía un pacto con Dios, una relación estrecha con él. ¿Y qué con nosotros? Imagínense si nosotros tuviéramos esa relación. ¿Cómo podemos seguir y amar a alguien que no vemos y que no escuchamos y que no tocamos? ¿Qué ejercemos? La fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos amar
a ese ser invisible. Vamos a leer Salmos 34, 8, 9, 12 al 15. Vamos a empezar de a poco. Salmos. No sé, la Biblia. Sí. No, ese no lo envío. Salmos 34. Capítulo 34, versículo 8 y 9. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Ahora el versículo 12 hasta el 15. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar No, mal. 12. Versos 12. Sí. El que quiera amar la vida y gozar de días. Salmos 34, 12. Sí. ¿Quién es el hombre que desea vida? Oh, está bien, está bien. Sí. Es una versión diferente. Sí, está bien. Lo lamento. No, es de correcto. La nueva versión internacional. Y dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y hagan el bien, que busquen la paz y la sigan. Los ojos del 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ok. Es fácil para algunas personas amar y confiar, porque vivieron promesas, me dije mal. Es difícil para algunas personas amar y confiar, porque vivieron promesas rotas, porque vivieron acuerdos fallidos, mentiras, desilusiones y engaños. Le toca arreglar todo esto a Dios, si queremos y si le permitimos. Dios puede restaurarnos. Vamos a buscar ahora Isaías. En esta clase vamos a leer varios versículos. Vamos a buscar Isaías 65. Y yo voy a buscar Oseas. Isaías 65, 1 y 2. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por el mal camino, siguiendo sus propias ideas. Qué amoroso es Dios, sí, que a pesar de nuestra necedad y terquedad, nos busca y nos busca. ¿Acaso no hacemos eso con nuestros hijos cuando algo no entienden y le buscamos la manera de cómo enseñarles de esta forma, de la otra, y insistimos con amor y decimos, si pudiera entender lo que estoy diciendo, si pudiera evitarse este problema, si pudiera. Y así es Dios con nosotros. Y si nosotros leemos Oseas, el capítulo 11, que no lo vamos a leer ahora, allí Dios se compadece de su pueblo obstinado, pero Dios con amor los busca y los busca. 334 veces se menciona el pacto en la Biblia y esto nos demuestra que es muy, pero muy importante el pacto para Dios. Quizás nosotros lo tomamos de alguna manera un poco distraídos, pero para Dios somos muy valiosos y por eso Él insiste. Vamos a leer el versículo de memoria ahora. Sí lo tienen, ¿verdad? Sí, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Estableceré mi pacto entre mí, dice Dios, y ti, ¿no es cierto? Sí. En Marcos, capítulo 12, el versículo 30, ahí leemos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Bien. Y primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Les parece a ustedes que no merecemos ser sanados de nuestra condición de muerte, de pecado en la que hemos nacido? ¿Acaso no somos hijos de Dios? ¿Escogimos nosotros nacer en una condición de muerte? No. Dios mismo no podría hacernos no merecedores porque nos ama y merecemos tener una oportunidad. No pedimos esto y no se nos puede imputar lo que Adán y Eva hicieron. Sí vivimos las consecuencias de las condiciones terminales del pecado. Sí. Si no se nos responsabiliza en no tomar la medicina por la que Jesús sufrió, su carácter y su amor, reemplazando los pensamientos y acciones egoístas que recibimos a costa de otros o lo que hacemos. El pacto con Dios es como tomamos la medicina sanadora. O sea, el remedio está, eso es lo que quiero decir. Tal vez confundí un poco. El remedio está, que es Cristo. No tenemos la culpa de haber nacido en una condición terminal del pecado, pero Dios pone el remedio y está en nosotros si tomamos o no tomamos la medicina, y ahí está el libre albedrío. Él promete ser nuestra medicina sanadora y salvadora, y así ser sanados y tener la oportunidad de la vida eterna. Él promete ser nuestro Dios sanador y salvador. Si nosotros prometemos amar y confiar en Él, Él produce los cambios en nosotros, que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Cristo es nuestro sustituto, su vida como en una transfusión de sangre, que se reemplaza la vida. Buenos días. Entonces dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando Cristo entra en nosotros, es como una transfusión de sangre. A mí me pasó una vez, tuve un embarazo ectópico y perdí mucha sangre y yo me sentía muy desvanecida. Y cuando me hicieron la transfusión de sangre, pero fue enseguida el cambio. A veces estamos así en el pecado, desanimados, pero cuando permitimos que Cristo, que es nuestra vida, entre en nosotros, es como la transfusión de sangre, la vida misma. Y podemos estar pasando muchos problemas, pero Él nos da fuerzas. Y Él es vida. Su vida fue hecha perfecta en el sacrificio que hizo por nosotros. Solo quería ahondar algo que tú mencionaste, que Dios hace un pacto y también Dios establece la medicina. Algo dijiste que tiene muchísima conexión, porque también mencionaste que nosotros no pedimos venir a una vida que nos induce hacia la destrucción o la muerte. Entonces, Dios proveyó, antes de que entrara el pecado, la medicina en caso de que nuestros primeros padres, tomaran en su libertad la decisión de separarse de Dios. Y eso, hay un texto que me llamó mucho la atención. Durante la semana estuve leyendo Apocalipsis 13 y decía que Cristo, que los que rechazan la medicina, no estarán escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, Dios había preparado ya la medicina en caso de que entraba una emergencia. Y Dios establece ese pacto. Él dice, este es el remedio para toda la raza humana que quiera reconciliarse con nosotros.
Y cuando dices tú que el pueblo hebreo no cumplió con el pacto porque se separaron y se rebelaron, Dios mantuvo firme su pacto y no lo cambió. Es más, dijo él, bueno, si no funcionó la forma como yo lo propuse, entonces voy a mejorarlo. Voy a insistir. Sí, voy a insistir y voy a mejorarlo. Ahora, todas las leyes rituales y ceremoniales y los 10 mandamientos se dieron en tablas de roca y se dieron por escrito. Y Dios dice, bueno, voy a hacer mejor este pacto un día y lo voy a establecer en el corazón de ustedes, en su mente. Y también vendré a vivir dentro de ustedes para que ustedes puedan ser mi pueblo y yo seré su Dios. Pero este es el pacto eterno de que no va a cambiar. Entonces, cuando hablamos de Deuteronomio, el pacto perpetuo, el amor de Dios es tan inmenso que no se da por vencido, aunque nosotros nos rebelamos. A veces nosotros como padres no tenemos hijos en casa. Y tenemos la experiencia de que hay hijos que naturalmente obedecen y se portan bien. Y hacen caso y obedecen. Y nos agrada porque ellos no necesitamos que andar detrás de ellos y decirles sus obligaciones y ellos los cumplen. Pero siempre hay alguien en la casa que no le gusta hacer su obligación. Y como que eso nos irrita un poquito, pero... Cabezudo, decimos. Sí, pero sabe que no disminuye nuestro amor por ellos, aunque sí entramos en controversia y le hacemos saber eso. Pero sabes que hay una cosa entre esos dos hijos. El mismo deseo del obediente que quiere estar en casa, anhela los regalos, los elogios, los abrazos de papá y todo lo que hay en casa. Es el mismo deseo del que es también rebelde. O sea, él también quiere las cosas, pero no las quiere por gratitud ni por amor, sino que dice, yo también tengo derecho, yo también las merezco, claro, pero no te voy a obedecer a ti. Así que muchas veces nosotros tenemos experiencia de que como que el pueblo hebreo quería las bendiciones, quería la nueva tierra, quería la vida eterna, quería que fuera el pueblo de Dios, pero no querían cumplir su rol. Y a veces a nosotros nos pasa. Y a veces me examino y digo, wow, a veces me porto como el hijo rebelde que quiere su capricho y quiere también la bendición y quiere ir al cielo y quiere tener todas las cosas aquí. Pero a veces no cumple mi rol, entonces me pongo como un hijo caprichudo. Y eso es interesante porque así era el pueblo hebreo. Pero Dios no cambia su amor, ni su pacto, ni desecha eso, sino que Él persiste hasta que uno pueda entrar en razón y decir, estoy mal y necesito tomar la medicina y la felicidad. Así que es algo muy interesante eso. Volvamos a la metáfora de la sangre. En la sangre está el ADN, ¿no es cierto? Que vendría a ser el manual que nos determina y nos identifica a nosotros, claro, ¿no? Yo soy Alejandra porque mi ADN tiene características diferentes a usted y a usted, y tenemos nuestra propia identidad. Sí. Somos un individuo y eso marca las diferencias. El ADN de Jesús fue interesante porque fue tanto humano como divino. Esto es un intercambio sorprendente que nos ofrece la transfusión de sanidad. Nos ofrece una remuneración completa del virus del pecado de la computadora de nuestro cerebro. Cristo al entrar en nosotros cambia, repara ese daño. Repara, esa es la palabra. Sí. Vamos a leer Juan 17, 25 y 26. 17, 25 y 26. El que lo tiene puede leerlo. 25 y 26. Sí. Dice, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos también. Bien. Vamos al día domingo, el pacto y el evangelio. Aparecen juntos el pacto y el evangelio. Desde el principio, lo que hablábamos hoy, el evangelio era la salvación por la fe.
Romanos 4:5, Gálatas 3:8 y 9 y Gálatas 3:7 nos hablan de esto. ¿Con qué gafas miramos? Y esto es lo que determina la diferencia. Vamos a leer los versículos. Romanos, yo creo que vale la pena que los busquemos. A ver, Romanos 4:5. No sé si la hermana puede buscar Gálatas 3:8 y 9. Tú no tienes. Y Gálatas 3:7 lo busco yo. Ok, dice Romanos 4:1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muy bien, usted tiene. Ok, leo yo entonces. Si la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con los creyentes Abraham. Sabed, por tanto, el versículo 7, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Con qué gafas lo miramos? Las leyes de Dios son el fundamento de la vida. Quebrantándola, eliminamos de igual manera la posibilidad de la vida, como cuando estamos debajo del agua. Entonces, nosotros para vivir necesitamos aire. No podemos vivir debajo del agua, como los peces, es diferente. Nosotros necesitamos aire. Si nosotros queremos romper esa ley y nos metemos abajo del agua sin un tanque de oxígeno, no vamos a vivir. Y de la misma manera, rompiendo las leyes, como funciona la ley de Dios, la fe, no tenemos la posibilidad de ser salvos. Nosotros somos los que elegimos y decimos, no, voy a aferrar a la fe, voy a tomar la medicina, voy a permitir que Cristo entre y transforme mi vida y voy a tener la posibilidad de la vida eterna. Al abrir nuestro corazón para recibir lo que Dios nos da, y eso incluye la ley de Dios. Porque son leyes como la ley de respirar. Son leyes que nos permiten salvación. No es que voy a cumplirla como un requisito para que, como un sticker, me den la salvación. No, me protegen. Son vida. Y por eso es que guardo la ley. ¿Sabes, Ale, que uno de los grandes conflictos que tenemos en toda la historia humana es el hombre siempre quiere acercarse a Dios, pero como dices tú, Dios ya proveyó la forma o la guía o la manera de cómo el hombre debe acercarse. Y tú lo has mencionado, que es la única manera es que el hombre crea por fe que Jesús es la transfusión que necesita. Claro. Pero el hombre dice, yo quiero vivir, yo quiero tener salud, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero adorar a Dios y quiero mostrar mi manera de cómo estoy agradecido con Dios, pero entonces el hombre como que quiere hacer algo, ¿no? Siempre nosotros estamos inducidos a querer hacer algo para agradar a Dios. Entonces Dios dice, si tú aceptas por fe que Jesús es la transfusión que tú necesitas, entonces aceptaré todo lo que tú hagas desde aquí en adelante. Claro. Pero si tú no aceptas a Jesús y quieres agradarme, todo lo que tú hagas no se te da contada. Claro. Y entonces ese es un problema que tenemos cuando nosotros hablamos del Evangelio eterno y hablamos del pacto, porque el pacto es Dios pone las condiciones, pero Dios quiere que tú las aceptas por fe sin poder ver a Dios. Claro.
Y el problema que tenemos hoy en día es que muchos de nosotros queremos hacer nuestro propio esfuerzo para agradar a Dios. Para tener mérito. Para tener méritos, punto. Decimos. Y no tenemos que hacerlo Sí. para tener mérito. Entonces entramos en un conflicto si yo hago las cosas por amor, porque como resultado de que ya acepté la transfusión, ahora tengo mucha gratitud y vida, entonces las hago. Entonces hay un conflicto en nuestra mente y a veces nosotros los adventistas somos muy dados, porque cuando yo conocí el Evangelio yo era muy dado a reclamar la salvación de Jesús y quería esforzarme por, así como me pongo cansado, la alimentación, la vestimenta, la música, todas esas cosas. Y me esforzaba por tratar de evitar, de no caer en ¿cómo decir? En errar. Dicen ellos, de no errar o no violar la ley o no desagradar a Dios. Sin embargo, no sabía que yo estaba desagradando a Dios porque menospreciaba la salvación que es en Jesús y me esforzaba por lo otro. Entonces, eso causa un conflicto porque hasta el día de hoy nosotros actuamos así. Y el error más grave es que lo cometemos con nuestros hijos. Claro. Le exigimos a ellos que honren a Dios, pero no de la manera bíblica, sino que de la manera como nosotros pensamos que sea mejor. Entonces, eso es un conflicto. Es un conflicto, sí, es verdad. Y los más dañados son nuestros hijos porque ellos todavía no perciben esto. Y nosotros no tenemos todavía la capacidad de enseñarles a ellos a aceptar la transfusión sanguínea que es Jesús, para que ellos puedan tener unos lentes diferentes, puedan fluir el amor natural de Dios en ellos y entonces pueden guardar, amar, honrar, y no importa que estemos con ellos o no, ellos saben lo que tienen que hacer. Claro. Entonces, eso es un conflicto en nuestra vida y Satanás es muy astuto que nos induce a veces nosotros a cuidar mucho los detallitos, dice Jesús, de no tragarnos el camello, ¿no? Y colamos el mosquito, sí, pero nos tragamos el camello, algo así. La salvación es por mérito de Cristo, no por mérito nuestro por guardar la ley. Así es. Entonces, ahí es donde está ese conflicto, ¿no? ¿Cómo funciona la fe y la ley si somos salvos solo por la fe? Al abrir nuestro corazón para recibir lo que Dios nos da, incluyendo el deseo de guardar su ley. Es como cuando tú te casas, ¿no? Tú te casas con tu esposo, tu esposa, y entonces, bueno, ese día le prometes todo, ¿no? Pero claro, después viene que hay que hacer la comida, que hay que cuidar a los niños, y tú lo haces con amor, tú haces todo con amor, pero no haces para recibir el amor de él, lo haces porque lo amas, porque hay un pacto matrimonial, él va a trabajar, ella también, y se ayudan en el hogar, crían los hijos, es un acuerdo y funciona cuando ambas partes lo cumplen. Cuando Jeremías lo habla, lo hace en el contexto de la ley. Porque la ley está incluida en el recibir a Dios. Sin fe, sin ley no hay fe y sin fe no hay ley. O sea, van juntos, es el mismo evangelio. Sí, sin fe, nuestras obras de querer obedecer a Dios están muertas. Claro. Sí, no podemos guardar la ley sin antes de aceptar a Jesús. Claro. Vamos al día lunes, que habla del pacto de Israel. El pacto de la gracia aparece. Dios trabajó por ellos a pesar de sus constantes equivocaciones, y lo hablamos aquí. Por ejemplo, cuando le rogaron ellos por un rey, Dios les advierte y les dice que no les convenía tener un rey, que no les convenía tener como los otros pueblos, porque iban a tener que estar atributos al rey, iba a haber toda una serie de complicaciones que las tuvieron, pero ellos insistieron. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, bueno, arréglensela ahí, busquen el rey. No, ¿qué hizo Dios? Dios les ayudó a buscar un rey. Él valora una relación con nosotros.
Dios no quería dejar de relacionarse con ellos. Entonces ellos insisten y entonces Dios dice, ok, entonces voy a ayudarles a buscar un rey. Van a tener consecuencias, van a sufrir lo que les estoy advirtiendo. Y díganme si a veces no nos pasa con los hijos. Le decimos, mira, no te conviene. A mí me parece que, y más cuando ya están, son grandes, ¿no? Y ya toman sus decisiones, uno ve por qué, porque uno vivió un poquito más y se equivocó. Entonces uno con amor le dice, mira, a mí me parece que te conviene esto, y ellos dicen, no, bueno. Entonces uno dice, bueno, ok, eliges esto, no quieres perder la relación, continúas con la relación y tratas de ayudarlo dentro de lo que está eligiendo, ¿no es cierto? Para que sea, para así hizo Dios con Israel. Quisieron el rey, entonces les ayudó a encontrar un buen rey, porque él valoraba la relación aún cuando insultaron la posición que él fuera su líder. Porque eso es lo que pasó, lo que pasó. Al que era un rey humano, insultaron la relación de la posición de que Dios fuera su líder. ¿Cómo funcionan las leyes del pacto? Vamos a leer Éxodo. Vamos a Éxodo. Ahí está cerquita, Éxodo 2, 23 al 25. Yo voy a buscar el siguiente. Éxodo 2, 23 al 25. Y yo busco 6, 2 al 8. Éxodo 2, 23 al 25. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Dios no se olvida. Sí. Dios, y siempre está dispuesto a retomar el pacto. En nuestra vida personal pasa lo mismo. Podemos estar alejados, podemos habernos equivocado y Dios siempre está. Él no es rencoroso. Él es todo lo contrario, Él es amor. En Éxodo 6, 2 al 8 tenemos otro ejemplo. Habló Dios a Moisés y dijo, yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto diré a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de la tierra pesada de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad de Jehová. Vamos a leer los últimos párrafos del día lunes, últimos 2 párrafos, donde dice... Aquí también se manifiesta el pacto de la gracia. Dios trabajó por ellos a pesar de sus constantes errores. ¿Está en el día lunes? Sí. Pacto de Israel. Los 2 últimos. Donde... Dice el Éxodo de Egipto. Sí, el Éxodo de Egipto. El Éxodo de Egipto, el gran símbolo de la gracia salvífica de Dios, también se basó en el pacto que el Señor había hecho con sus padres. Es decir, incluso antes de que nacieran los beneficiarios del pacto, las promesas se hicieron en su favor. Por ende, sin ningún mérito propio, recibieron la liberación prometida que Dios obró en favor de ellos a través de los milagros y las maravillas del Éxodo. Por supuesto, las cosas no terminaron aquí.
fueron desde Egipto hasta el Sinaí, donde el pacto se estableció oficialmente. En el centro de ese pacto encontramos el Evangelio y la ley, los 10 mandamientos a los que fueron exhortados a obedecer, una manifestación de su relación salvífica con el Señor, quien ya los había redimido. Por lo tanto, una vez y otra vez en Deuteronomio se los instó a obedecer esa ley como parte del pacto que había sido ratificado en el Sinaí. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos al día martes. El libro del pacto. Y ahora sí vamos a leer la cita que les mandé por WhatsApp. Que empieza desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre. Lo que hablamos al principio, que desde el principio, en caso de que fuesen vencidos por Satanás, habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío, he completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Qué maravilloso. Vamos al día miércoles, rapidito, porque ya se nos fue el tiempo. Su pueblo especial. La niña de sus ojos. A veces vemos en una familia que hay una especial, ¿no? Que el papá tiene locura por esa niña. Generalmente es el papá con la niña, con la mujercita, ¿verdad? Y decimos, ay, es la niña de sus ojos. Que no le pase nada porque es la niña de sus ojos, decimos, ¿no? Mientras unimos nuestras fuerzas con Dios, experimentamos la sanidad. Somos la niña de sus ojos. Experimentamos balance. Él está esperándonos con sus manos abiertas. Cuando estamos con Él, recibimos madurez de carácter, recibimos profundidad de compasión, recibimos amor, conexión con nuestro Creador, conexión con nuestro prójimo, conexión con el cielo, viviendo ya la eternidad. Y Él nos mira, somos la niña de sus ojos. Él nos espera, Él nos llama, Él insiste. Vamos al día jueves, donde tenemos otras imágenes. Vamos a Mateo 28:10. Vamos a Mateo 28:10. Allí se menciona algo interesante. No tengan miedo, dice, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirigen a Galilea y allí me verán. Bien. Eso está en el contexto de que después los discípulos habían negado y fallaron y abandonaron a Jesús. Sí. Cuando Él retorna o aparece, no estaba molesto ni estaba guardando resentimientos, sino que dice, no tengan miedo, no pasó nada, yo ya pasé por alto eso, yo los amo, los quiero y quiero encontrar. Por sobre todas las cosas su amor, aunque seamos inmerecedores. No pasa eso con nosotros cuando nos peleamos. No, decimos, no cumplió su promesa, que siga su camino. Por años no los vemos. ¿Verdad? Sí. Pero Dios con los inmerecedores no actúa de la misma manera. Un niño que tiene cáncer, por ejemplo, ¿merece tratamiento? Sí. Nosotros, que somos sus hijos, hijos de Dios, llenos de pecado, ¿acaso no merecemos tratamiento?
Así es como nos mira Jesús. Merecen un tratamiento. Es como padre. sí. Establece eso en los llama ahí, pues eso trata como padres. Porque igual los padres, digamos, la mayoría, casi la totalidad de los padres, pues como dijo el hermano Marcos, o sea, el hijo puede ser rebelde, malcriado, lo que sea, y nosotros aplicamos la disciplina lo mejor que podemos, ¿no? Pero no dejamos de amar. No. No. Jamás. Inclusive creo que es el hijo que más preocupación y más nos enfocamos falta de sueño y la oración a cada segundo que viene a la mente, que lo proteja, que lo libre del mal, que lo cuide. Y así mismo tiene que ser. Bueno, ni siquiera tenemos, ni ha subido, dice, a nuestro corazón y a nuestra mente el amor, todo lo que el Señor tiene para con nosotros, ¿no? El amor tan grande no lo podemos entender. Entonces, eso se trata, pero también como padres, nosotros como padres terrenales, ¿qué queremos nosotros? Que merezcan otra oportunidad, que puedan entender, que puedan llegar a comprender, aunque tengan que hacer un camino largo, nosotros decimos, bueno, si lo entiende, si lo aprende, y en eso trabajamos, insistimos. Imagínense, si nosotros, siendo padres defectuosos, tenemos esa insistencia, ese deseo, esa persistencia hacia nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que su amor es perfecto? Entonces es así como Él nos mira y dice, bueno, merece una oportunidad, Él podría aprender con esto, podría, y entonces Él, por eso es que insiste, porque Él quiere nuestro bien, quiere que veamos que su amor está ahí, siempre está ahí, no para acusarnos, no para señalarnos, no para condenarnos, sino para salvación. Y eso es lo que emociona en nuestro corazón. Porque es un Dios que, a pesar de que somos inmerecedores, Él siente que insiste que merecemos. Él ve, hay algo dentro de nosotros que Él lo ve como un tesoro, ¿no? Nosotros no vemos lo que podemos ver en un futuro en nuestros hijos, y aún a veces así los amamos, pero Dios sabe que todos somos valiosos. Es algo interesante, mientras tú hablabas, yo miraba, nosotros los padres terrenales, ni aún con un hijo podemos amarlos bien y darle todo lo que merecen. Ahora, Dios nos ama personalmente a cada uno, pero ama a millones de personas en toda la tierra. Y al igual como Él desea lo mejor para ti, en este caso personal, Dios desea también eso para toda la raza humana. Así que su amor es tan abarcante que no lo podemos con una mano entenderlo, aunque lo leemos, pero no podemos amar como Dios ama, al menos que tengamos una relación más estrecha con Él, por lo menos en nuestro hogar, con nuestros hijos, aplicarlo. Y recibir esa transfusión de sangre. Así es. Sí. Vamos al viernes. Como adventistas del séptimo día, ¿cómo podemos aprender y evitar los errores que otros cometen? El estar en el mundo, pero no ser del mundo. No alejarnos de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Porque nosotros somos los medios que Dios puede usar para los demás. No podemos ser indiferentes. Dice, bueno, hay que cada uno se la arregle y aprenda a la buena de Dios. ¿No? No, tenemos una responsabilidad que al haber conocido a Cristo, Él espera que nosotros, aunque no compartimos actividades del mundo, no nos alejemos del mundo, porque Dios nos necesita en el mundo, aquí. Comprender que somos sus manos, que somos sus pies, que somos sus ojos, que somos su boca,
porque somos sus discípulos. Comprender que no es por nuestra justicia que tenemos esta verdad y debemos compartirla a otros. El que no acapara la verdad que no es nuestra, no es nuestra verdad, es que Cristo en nosotros y nosotros para nuestro prójimo. ¿Por qué son el Evangelio y sus promesas tan céntricas a la idea del nuevo pacto? ¿Por qué tantos cristianos dicen que el Evangelio anula la necesidad de guardar los 10 mandamientos? Es que no hay una verdadera comprensión. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que hablan de la salvación y no de la ley. Pero la ley es como una resonancia magnética. Nos muestra nuestra condición. Cuando el médico ordena una resonancia magnética, ¿es para dar la solución? ¿Es para ver la solución? No, es para ver el problema. La ley es como esa resonancia magnética. Si nosotros no nos hacemos la resonancia magnética a través de la ley, no podemos ver dónde está nuestro problema. Debemos ir al gran médico, que es Cristo, teniendo fe en Él y sabiendo que Él tiene el remedio que funciona en nosotros, y cuando le permitimos que nos lo dé, es cuando somos nosotros sanados y Dios nos los da en la dosis exacta que necesitamos. Al diablo no le interesa esta sanidad. Por ejemplo, lo vemos en la vida de Job, cuando a Satanás se le dio libre albedrío. ¿Qué hizo con Job? No le quitó la vida porque Dios no se lo permitió, pero le hizo de todo. Su intención era destruir. Su intención era destruir. De esta misma manera es como Él ataca a quienes queremos ser más fieles, los que queremos recibir esa transfusión. Ataca especialmente a los líderes. Y en su esfuerzo les hace creer que no hay esfuerzo suficiente para llegar a Jesús. Y bueno, tenemos promesas en Isaías 1, 24 al 25, en Isaías 35, 3 y 4, que podemos leer después en nuestras casas. Pero, ¿cuál es la mejor retribución para una persona engañada? Sanidad y restauración, al igual que la salvación. Y si nosotros salimos, y aquí mismo dentro de nuestra comunidad, pueden haber personas que sinceramente están engañadas, como estuvo Saulo. Sinceramente están viviendo un evangelio que no corresponde, o sea, que está mal interpretado, que está mal aprendido. Lo hemos vivido nosotros. Claro, lo vivimos en el pasado. Lo vivimos. Y en lugar de criticar, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Llevar la buena nueva. Y con la misma paciencia que Dios nos hizo comprender a través de quizás otra persona, o a través de situaciones, nos hizo comprender a nosotros. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que este pacto es para siempre. Que nadie está excluido. Dios no nos ha dado la capacidad de usar un buen juicio para identificar y criticar, sino para identificar la verdad de Dios y compartirla. Lo que le da la gloria a Dios es seguir la verdad al punto que comprendemos, amamos y adoramos sin temor alguno. El mismo juicio que haremos de Dios y del prójimo es el que hace Dios con nosotros. Dios hace un diagnóstico preciso. La señal o bandera de este Dios creador es la brillante decisión de un periodo de tiempo en lugar de un anillo de boda. En un matrimonio hay un símbolo que es el anillo de boda, ¿no sé? Para Dios
el símbolo es ese tiempo precioso que tenemos de aprender de Él, de compartir de Él. Mi pregunta es, ¿qué estoy haciendo con ese maravilloso anillo del tiempo? Estamos comprometidos. Una vez me encontré con una monjita, estaba viajando en colectivo, en Argentina se viaja en colectivo, y ella llevaba un anillo, entonces yo le pregunté por qué llevaba ese anillo. Entonces ella me dijo, es que nosotros nos casamos con Dios. Y me lo dijo con un cariño, un compromiso y orgullosa, es que nosotros nos casamos con Dios. Mi pregunta es, el anillo del tiempo que Dios puso en nuestras vidas, lo compartimos tan feliz como ella compartió esa experiencia, es que estamos comprometidos. Usemos ese tiempo en esta semana para compartir este hermoso pacto perpetuo, permanente, y para todos, para nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, y que podamos vivir ese compromiso esta semana. Vamos a terminar con una oración. Quisiera orar. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por ese amor tan grande que tienes para nosotros. No merecemos nada de las bendiciones maravillosas que tú cada día nos das. Ayúdanos a compartir esta esperanza y este conocimiento de este amor que tienes para con todas las personas. Ayúdanos a compartirlo con otras personas para que su corazón se llene también de fe, esperanza, Señor, en esta vida y en la vida. Gracias, Dios mío, por este día. Y gracias por este día. Amén. Muchas gracias. Feliz sábado. Feliz sábado.